Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Conoce tu Fe Católica. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica y junto con él estamos echando mano de los diferentes catecismos que se han dado a lo largo de los siglos en la Iglesia, desde el Catecismo de Trento en adelante, pasando por el de San Pío X y el catecismo romano, el catecismo para sacerdotes. Bueno, hay una cantidad de catecismos que nos pueden ir aportando en este estudio unificado junto con el último catecismo de Juan Pablo II, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Pues bien, mis hermanos, dentro de este estudio estamos viendo los símbolos de la fe, es decir, las versiones diferentes de esos resúmenes de fe, llamados los símbolos de la fe o el credo famoso. Actualmente, en la Santa Misa, conocemos el credo que llamamos símbolo de los apóstoles, pero también en el video anterior estudiamos el credo niceno-constantinopolitano, con cada uno de sus 12 artículos. Pues bien, dentro de esta gran variedad, y aparte de estos dos, existen y han existido muchos símbolos de la fe, y de eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos. Vamos a tener la iluminación de la Santa Biblia en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, donde vemos ya un esbozo, un credo que ya tenía San Pablo y que se lo comparte a los corintios en esta carta. Miremos, dice así, versículo 3. Ante todo, les he transmitido lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Palabra de Dios. ¿Cierto que esto se parece a aquello que pronunciamos tú y yo cada domingo? Pues bien, de eso se trata. Existe esta versión, que es la de San Pablo y una de las primeras versiones del credo, y es lo que vamos a ver hoy. Las diferentes versiones del credo no las alcanzamos a contemplar todas, pero vamos a hacer referencia a ellas. Y esto es lo que me encanta, mis hermanos, de ser católico, que uno debiera poder entrar a cualquier templo católico del mundo y saber identificar que está en un templo católico, que pertenece a una iglesia, a pesar de las muchas creencias y sectas que hay, o de otras iglesias que se llaman católicas. Debiéramos poder identificar rasgos característicos únicos de esta iglesia. Esa fue una necesidad que ha estado presente a lo largo de los siglos desde la época de los apóstoles. Por eso, la fe, aquello que nosotros creemos, necesitó condensarse en fórmulas, y de ahí salieron los símbolos o los credos que conocemos hoy en día. Así pues, dice acá, desde su origen la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Pero también quiso recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo, es decir, a la catequesis, aquello a lo que yo me dedico. Entonces, vemos aquí esa necesidad. Y quiero hacer notar aquí que hablamos de resúmenes orgánicos, es decir, de un organismo que es el cuerpo de la iglesia, que es un organismo vivo, que como nuestro cuerpo tiene articulaciones y tiene partes. Y esas partes entonces se nombran para poderlas enseñar en la catequesis. Eso nos lo recuerda justamente el numeral 186 del Catecismo de la Iglesia Católica. De esta manera, entonces, los diferentes credos, que no son
diferentes en cuanto a su contenido, son síntesis, es decir, son resúmenes, llamadas profesiones de fe. ¿Por qué? Pues porque resumen la fe que profesamos todos los cristianos. Por eso se le llama credo. Credo porque generalmente inician con la palabra creo. También se denomina símbolo. Vamos a ver qué significa esta palabra símbolo de la fe. Esto nos lo recuerda el numeral 187. La palabra símbolo viene del griego símbolon. ¿Y eso qué era? Pues significa que era la mitad de un sello partido. ¿Cómo hacíamos para certificar o cómo hacían los antiguos griegos para certificar que a alguien que llevaba una carta de un lado al otro no estaba trayendo ni llevando mentiras? Pues cogían un sello, lo partían por la mitad y ese sello lo enviaban y lo traían nuevamente con la respuesta de vuelta para certificar que esa persona llevaba un mensaje exacto, no tergiversado, no falso, pues tenía que mostrar nuevamente ese sello. Se unían las dos partes del sello y tenían que coincidir. Si coincidían perfectamente, entonces la información que se transmitía se tenía la absoluta certeza de que era correcta. Así dice acá, significa la mitad de un sello partido que se presentaba como señal de identificación al juntar las partes. Así el credo también actúa como ese sello, como ese símbolo que es signo de identificación y comunión entre los creyentes. Hoy, especialmente en nuestro tiempo en el que cada quien cree lo que le da la gana, pues se necesita la unificación de la fe. Yo puedo estar creyendo en un Dios falso, en un Dios hecho a mi medida, y eso hace que esté perdiendo mi tiempo, que esté perdiendo mis fuerzas, y yo por lo menos no quiero pasar por esas. Yo quiero estar en la iglesia correcta, creyendo aquello que es correcto, y por eso vivo y anuncio la fe verdadera expresada en cada uno de los artículos de nuestro credo, de nuestro símbolo de la fe. La importancia de profesar una sola fe está en el hecho y radica en el hecho de que de eso depende nuestra eterna salvación o nuestra eterna condenación. Si nos condenamos, hemos perdido absolutamente todo. Si nos salvamos, lo hemos ganado absolutamente todo, así en esta vida tengamos una vida miserable. Pero si la eternidad es junto a Dios, ha valido la pena absolutamente todos los esfuerzos y sacrificios que podamos hacer en esta vida para poder alcanzar la otra. Por eso, profesamos la fe por primera vez el día de nuestro bautismo. Nosotros éramos bebés, no podíamos hablar. Entonces fue por medio del asentimiento de nuestros padres y padrinos. Pero más adelante, cuando crecimos y nos acercamos a los sacramentos de la comunión, pero sobre todo al de la confirmación, entonces fuimos nosotros mismos quienes profesamos la fe, rezando el credo. El credo es ante todo el símbolo bautismal. ¿Por qué? Pues el bautismo se nos concede cuando nosotros somos bebés y somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso resume nuestra fe. Las verdades de fe profesadas en el bautismo hacen referencia a la Santísima Trinidad. Somos bebés, muchos critican que me bautizaron y a mí ni me preguntaron, dice una canción por ahí. Pero en realidad hemos sido bautizados, como dije, en la fe de nuestros padres y padrinos. Y cuando nosotros adquirimos el uso de razón, es decir, cuando ya somos responsables de nuestra propia vida y de confesar nuestros pecados, pues somos nosotros mismos quienes debemos profesar esta fe, reafirmar en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.
el símbolo de la fe se divide en 3 partes. La primera parte va a hablar de Dios Padre y de su obra creadora, de ese Dios Padre que es todopoderoso. La segunda parte va a hablar del Hijo y del misterio de la redención de los hombres. La tercera parte nos va a hablar del Espíritu Santo como fuente y principio de nuestra santificación. Esas son las 3 partes básicas que tiene todo símbolo o todo credo que se haya podido diseñar a lo largo de los siglos. Nuestra Iglesia Católica es un cuerpo orgánico, es decir, tiene órganos, tiene sentidos, tiene partes. Esas partes están unidas por coyunturas, por articulaciones. Pues de la misma manera se piensa en el credo. Y es así como hemos dicho que se forman los 3 primeros artículos del credo, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues de la misma manera que nuestro cuerpo no es rígido totalmente, sino que cuenta con articulaciones que facilitan el movimiento y que sirven esas articulaciones para establecer distinciones entre las partes, así también sucede en la profesión de fe. Se ha dado con propiedad y razón el nombre de artículos a las verdades de fe que debemos creer en particular y de una manera distinta. Esto nos lo recuerda el Catecismo Romano. Según una antigua tradición atestiguada ya por San Ambrosio, se acostumbra a enumerar 12 artículos del credo, es decir, el credo contenido en 12 articulaciones, simbolizando con ello el número de los 12 apóstoles y así el conjunto de la fe que es apostólica, es decir, transmitida por esos grandes hombres que fueron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 191. Ahora sí vamos a la esencia de este video en particular. Hemos hablado de que hay numerosas profesiones de la fe. Y es así como a lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de las diferentes épocas para combatir las diferentes herejías, han sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe, símbolos de las diferentes iglesias apostólicas antiguas. Y vamos a ver algunos ejemplos. Dentro de estas numerosas profesiones de fe, destaca sin duda la profesión diseñada por el gran San Atanasio, este obispo de Alejandría que luchó tenazmente contra los arrianos y que sufrió por esa lucha el destierro en muchas ocasiones. Él nos deja su enseñanza basada en este dibujito que vemos en pantalla. El símbolo llamado en latín quinque vultus, es decir, como de múltiples caras. Vemos en el centro que Dios es uno solo. Y lo explica fácil. Alrededor está que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu Santo, y sin embargo no son 3 dioses. Es un solo Dios. Que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es el Padre. Pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no son 3 dioses. Por donde quiera se mire, este dibujito resume claramente la fe que transmite la Iglesia Católica todos los siglos, y no hay pierde. Se llama el símbolo quicunque vultus de San Atanasio. También existían otras profesiones de fe que fueron dadas en los diversos concilios. Por ejemplo, en el concilio de Toledo se diseñó un símbolo, en el concilio de Letrán, en el concilio de Lyon, en el concilio de Trento, y ciertos papas
hablan, por ejemplo, del credo del Fides Damasi o el credo diseñado por el Papa San Damaso. Y el más reciente de todos, para no alargar la lista, lo diseñó el Papa Pablo VI. Yo ya existía o nací en la época de Pablo VI, pues él también nos ha aportado una explicación amplia del credo que se consigue fácilmente en los documentos de Internet del Vaticano, y podemos leer el famoso Credo del Pueblo de Dios, que es una explicación magnífica que hace el Papa Pablo VI de todo el credo y que yo les recomiendo leer. Y aquí aparece la nota característica de la catolicidad de nuestra Iglesia. ¿En qué? En que ninguno de los símbolos que hemos visto se considera ni superado ni inútil. Ninguno contradice al otro. Todos se complementan entre sí y todos gozan prácticamente de la misma estructura. Eso nos habla de la unidad y la catolicidad de la Iglesia. Cada uno, desarrollado en las diferentes etapas o circunstancias de la vida de la Iglesia, nos ayudan a captar y profundizar hoy la fe que ha sido profesada siempre. El numeral 193 del Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de que entre todos los símbolos de la fe, 2 ocupan hoy un lugar muy importante en la vida de la Iglesia, como hemos dicho, y que incluso los rezamos en la Santa Misa del domingo: el símbolo de los apóstoles y el símbolo de Nicea Constantinopla. El símbolo de los apóstoles, entonces, es el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Es el símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Su autoridad o su importancia viene del hecho de que es el símbolo que guarda la Iglesia romana, que ha sido hasta hoy la sede de Pedro, allá en la Basílica de Roma. Eso nos lo recuerda el numeral 194 del Catecismo de la Iglesia Católica. Finalmente, el símbolo de Nicea Constantinopla, pues el que también hacemos en misa y que conocemos nosotros vulgarmente como el credo largo, debe su autoridad al hecho de que es fruto de los 2 primeros concilios ecuménicos por allá en el año 325 al 381. 325, Concilio de Nicea; 381, Concilio de Constantinopla. Y este credo, desarrollado en esos 2 concilios, sigue siendo hoy el símbolo común a las grandes iglesias de Oriente y Occidente, que son como 2 pulmones que nutren a la Iglesia. Y nos lo recuerda así el numeral 195 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, mis hermanos, pues recitar el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es también entrar en comunión con toda la Iglesia que nos transmite la fe. Y a nosotros vale la pena que lo estudiemos, porque, entre otras cosas, de ello depende nuestra salvación eterna. No te canses, vamos a seguir estudiando esto con ánimo. Este tema es interesante para los que gustamos de conocer al verdadero y único Dios, y no andar por ahí faroleando con cosas que no debemos perder el tiempo, porque estamos exponiendo nuestra eterna salvación. Gracias por vernos. Será hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.